bien, vamos a continuar nuestro estudio Romanos 8, 17b y versículo 18. Solamente vamos a leer eso esta mañana. Dice así el texto. Estamos desarrollando esto y hoy vamos a hacer un modo de introducción a este pasaje. Es necesario que dediquemos bastante tiempo a estos dos versículos. Lo voy a leer. Dice: si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. La parte anterior a eso habla acerca de nuestra herencia, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y luego Pablo introduce este tema. Si es que padecemos, que en realidad la traducción sería siendo que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego Pablo extiende ese pensamiento diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones, y eso vamos a estudiarlo, Dios mediante, desarrollarlo, no hoy, pero tengo por cierto que las aflicciones es palabra griega de padecimientos que se utiliza mucho para la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero luego agrega Pablo algo importante: del tiempo presente. Obviamente no va a haber aflicciones en el cielo. Entonces Pablo aclara dónde está esta aflicción, dónde está este padecimiento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Aquí hay un océano de inmensidad en lo que Pablo está diciendo, con la gloria, y aquí habla de la gloria futura, venidera. Lamentablemente, como pasa con todos nuestros corazones, buscamos gloria presente. Buscamos alguna porción de esta gloria en el tiempo presente. Y la Escritura es clara que la gloria es venidera, que en nosotros ha de manifestarse y está asociada a la persona de Cristo. Estos textos son difíciles, parecen así a la ligera, ser simples, pero son difíciles porque se divide el grupo de hombres que han estudiado este texto y que condicionan lo que vamos a disfrutar de la gloria venidera en lo que sufrimos en el tiempo presente. Es verdad, conforme a varios pasajes, que nuestro gozo y nuestro gozaos en lo eterno depende mucho de nuestro sufrimiento en el tiempo. Por eso es un tema difícil. Yo siento que voy por un carril en cuanto a esto. Hombres que estiman el Señor piensan diferente. Pero déjenme volver a leer el texto. Si es que padecemos, o siendo que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí yo entiendo que los padecimientos están asociados a algo totalmente continuo en la vida del creyente, algunos más, algunos menos, son diferentes para cada uno, y que todos, como todos padecemos, también todos seremos glorificados. Hasta ahí yo entiendo eso. Y para mí eso es claro. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y Pablo expande esto en 1 Corintios 15, no todos van a tener la misma gloria. Entonces, hay aquí algo que pertenece a nuestra labor y nuestro sufrimiento. Uno de los hombres más reconocidos en el estudio de este pasaje, que es el pastor John MacArthur, cree absolutamente que va a haber diferencia en gloria, diferencia en gozo en la eternidad conforme al sufrimiento. Por eso es un pasaje difícil al desarrollar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso digo, lo tomamos el pasaje y decimos, bueno,
para todos igual. Hermanos, no puede ser para todos igual. Sería injusticia en Dios. ¿Por qué digo eso? Porque no todos han trabajado igual. No todos han servido igual y no todos han sufrido igual. Y nosotros queremos decir, bueno, todos igual. La gracia, la salvación, la justificación, la propiciación, la expiación, el perdón, todo igual. Pero no la coronación, no las recompensas, no los galardones. Y están asociados, ya lo voy a mostrar los pasajes, pero están asociados a esta verdad donde se divide el campo de hombres que tienen diferentes pensamientos en cuanto a esto. Voy a ir adelante a la palabra esta, que Pablo utiliza, la voy a remarcar aquí arriba. Padecemos, es una sola palabra en el griego, padecemos juntamente, solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Romanos 8:17 aparece como padecemos, en 1 Corintios 12:26 aparece como duele. Ahora escuchen el texto. De manera que si un miembro padece, que es la palabra que utiliza Pablo en Romanos 8:18, todos los miembros, hablando del cuerpo, un cuerpo que es uno, se duelen con él. O sea que lo que provoca el mismo sentir de dolor es la unidad. El mismo sentir de dolor es la unidad en el cuerpo. Si yo esta mañana me hubiese levantado con un dolor de oído, aunque el oído me duele, todo el cuerpo se une a ese dolor. No nos sentimos bien para nada. Y estamos molestos. Si amanecemos con un dolor de cabeza, todo el cuerpo se une a lo mismo. Como cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está hablando del cuerpo. Pablo está ilustrando esta analogía en 1 Corintios 12 del cuerpo de Cristo. Hablando acerca de los miembros que parecen tener menos honra porque no se ven, porque no están expuestos. Eso es como el corazón, como los riñones, como los pulmones, como el cerebro, no están expuestos. Entonces parece ser que no son importantes o que no tienen la misma función. Nuestras manos están expuestas, se ven. Nosotros miramos una obra de arte de un pintor y admiramos su labor, pero el corazón, nunca decimos, bueno, gracias a Dios por tu corazón y tus riñones, tus páncreas y tu cerebro que te permitió que tus manos trabajaran. Nunca decimos eso. Alabamos sus manos. Alabamos en ese momento la ciencia que Él tiene, pero no pensamos en todo el cuerpo. Y Pablo ilustra esto con el tema del oído, del ojo, de la mano. El ojo no puede decir no te necesito, el oído no puede decir no te necesito. Todos los miembros son importantes y luego Pablo recalca esto. Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y lo que hace al que se duelan juntamente es la unidad de los miembros. Todo mi cuerpo está unido perfectamente y hay una armonía. Ahora, si yo cortaría mi brazo, entonces obviamente y estaría fuera del cuerpo, obviamente que no sentiría lo mismo. Pero la unidad hace al sentir. ¿Por qué digo eso? Porque solamente 2 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra. Aquí en Romanos, en 1 Corintios, como duelen, y en Romanos 8:17, como padecen. Y la palabra que Pablo utiliza es que padecemos juntamente. Eso es unidad. Ustedes ya lo conocen, se los leo los versículos. La frase esa, como yo puse aquí, tiene que ver con estar unidos. Tiene que ver con unidos por posición. Esto es la descripción de Vines. Unidos porque somos de Él, unidos por identificación, unidos por participación. Comunión es el espíritu de unidad. O sea que lo que hace a que padecemos juntamente con Él es por unidad, ya sea porque soy de Él
Romanos capítulo 1 dice, somos de Cristo. O porque somos poseídos por Él, le pertenecemos. O porque nos identificamos con Él. O porque participamos con Él, que esta fue la palabra que Pablo utilizó, Filipenses capítulo 3, versículo 10. La participación de sus padecimientos. Juntamente. No voy a leer todos los textos, pero ustedes se acuerdan. Somos sepultados juntamente con Él. Romanos 6:5. Fuimos plantados juntamente con Él. Romanos 6:6. Fue crucificado juntamente con Él. Bueno, Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Efesios 2:5 nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar. Todo lo que tenemos es en base a unión. Estar juntamente con Él. O sea que cuando tú piensas en lo que tienes de parte de Cristo, es porque ha sido hecho parte de sus miembros, como dijo Pablo a los Efesios, de su hueso, de su carne. Este gran misterio, dijo Pablo, no lo digo de parte del matrimonio, del marido y la mujer, sino de Cristo, la iglesia, que cuando Dios los unió en un espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 6, pero en una carne, como dice Efesios capítulo 5. O sea que lo que a Cristo le duele, a mí me duele. Lo que Cristo sufre, yo lo sufro. Lo que yo sufro, Él sufre. Yo no tengo ninguna duda en las Escrituras, hermanos, y tú no debes tener ninguna duda, que cuando yo lloro, Él llora. Cuando yo me entristezco, Él se entristece. Porque Él es un mismo sentir conmigo. Él vino a participar de lo mismo. Él dice, ¿en cuánto lo hiciste? Hoy, estaba escuchando la lectura esa, Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, apartó las ovejas de las cabras y dijo a las ovejas, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Unidad. Si vestiste a uno de estos pequeños, a mí me vestiste. Si recibiste a uno, si visitaste, si diste de beber, si diste de comer, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Unidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Unidad. Cristo está mirando a un hombre en la tierra, diciéndole, ¿por qué me persigues? Y sin embargo ese hombre en la tierra estaba persiguiendo a los creyentes de Él. Pero Cristo siente que lo que está haciendo a ellos, se lo está haciendo a Él directamente. Unidad. Dice, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Saulo estaba persiguiendo a los creyentes en Cristo, no a Cristo propiamente. No lo podía tocar a Cristo. Cristo apareció a él desde el cielo, lejos de ser tocado por Saulo. Pero le dijo, yo y ese hombre que tú persigues, estamos en un mismo sentir, estamos uno, somos uno. Nos resucitó. Esta ilustración también de Pablo a los Efesios en cuanto a la iglesia creciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Esto se basa en Efesios capítulo 4, versículo 16. La actividad propia de cada miembro se ayuda mutuamente para ir edificándose. No menosprecies tu presencia en la iglesia con el don que Dios te ha dado. Es útil a otro. No importa cuál sea el área que Dios te ha dado, es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si es que te dio el don de misericordia, o el don de la liberalidad, o el don de la enseñanza, o cualquiera sea el área que Él te ha dado, es parte necesaria del cuerpo. Dios lo puso ahí para que se edifique juntamente. Este versículo me encanta. Acordaos de los presos. ¿Quién escribió Hebreos? Bueno, me lanzo a pensar que fue Pablo, pero sé que hay diferencias ahí. Pero noten lo que dice. Como si estuvierais presos juntamente con ellos, sintiendo lo mismo. Estando en el mismo lugar. Yo no estoy preso, pero debo estar en una circunstancia que haga que yo me sienta que estoy preso. Bueno, pausamos aquí. Escuchen, hermanos. La unidad
La unidad del cuerpo hacia el sentir. Yo no dudo, como dije recién, en toda aflicción de ellos, Él se afligió con ellos. Jesús estaba ahí, ¿se acuerdan? En la tumba de Lázaro, y Marta vino y estaba parada y lo maltrató al Señor, le dijo, si hubieras estado aquí, no hubiese pasado. Y hay una conversación entre él y Marta. Marta va corriendo y llega a la casa y le habla al oído a María, le dice, el maestro te llama. Ella se levantó y vino y se postró a sus pies llorando, y el Señor fue movido en su espíritu y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y cuando iban camino hacia la tumba, todavía ese Jesús lloró. Unido en el mismo sentir, unido en el mismo sufrimiento, el que puede resucitar a Lázaro a los muertos, el que podría haber dicho a María en ese momento, no llores, esto ya va a pasar, esto se termina en un momento, yo ya voy a resucitar a tu hermano. No, entró al sufrimiento de ella y sufrió con ella. Participó de sus lágrimas, pero no fingidamente. Cuando la Biblia dice que Jesús lloró, Jesús lloró. Parece ser como que no puede hacer nada. Lloró como si no tenía poder alguno sobre la situación. Lloró con ella, juntamente con ella, en el mismo dolor. Y les digo más, queridos hermanos, lloró con lágrimas más intensas y puras que ella. Él entiende de lejos, comprende de lejos, vino para participar de lo mismo, vino para unirse a nosotros en ese mismo sentir. Esta palabra, pero un poco diferente, se utiliza en Hebreos capítulo 4, cuando dice que Él, como sumo sacerdote, no es alguien que no pueda compadecerse. Es la palabra simpatizar, sentir lo mismo. Entonces, pausando aquí un momento, hermanos, si padecemos juntamente con Él, ¿a qué se refiere? Bueno, yo anoté algunas cosas que quiero llevarlos esta mañana. Hay sufrimiento cuando tú te pones a pensar en si padecemos con Él o siendo que padecemos con Él. El padecimiento unido a Cristo comienza en el llamado. Yo voy a mencionar esto nomás. Piénsenlo. ¿Qué llamado es ese? Bueno, escuchen Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, haga una oración. Siga haciendo lo que quiera hacer, pero crean en mí nomás. No es gran cosa el llamamiento al Evangelio. No estoy pidiendo nada, no pido plata, no pido oro. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera demanda es niéguese a sí mismo. Oh, eso es un sufrimiento terrible. Pero les digo, queridos hermanos, que no hay nadie que ha venido a Cristo que no ha pasado por este sufrir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escuchen. Y llamando, hasta el llamamiento, a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir a Cristo, si alguno quiere conocerme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado contiene sufrimiento. Y si tú fuiste llamado por Cristo, hubo un sufrimiento. Sigo leyendo. Lucas. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuchen ahora en Lucas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si viniste a Cristo sin sufrimiento, no eres. No eres de Cristo.
Ahora escuchen el joven rico. Porque siempre hablamos del joven rico, decimos, bueno, acá está el joven rico, le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Pero escuchen lo que Marcos dice. Entonces Jesús mirándole le amó. Puede ser que, como dice Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos. Mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero no cortó. Mira lo que dice. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Si quieres venir en pos de mí, comienza con sufrimiento. Y cuando trajeron a tierra las barcas, esto es Pedro y algunos de los que estaban con él, dejándolo todo, le siguieron. Eso es sufrimiento. Lucas, este es el testimonio de Lucas de Mateo. Nosotros leemos Mateo. Mateo le dice al Señor a Mateo, sígueme. Y la Biblia dice, y Mateo se levantó y le siguió. No dice que dejó nada, dice que le siguió. Lucas se expande sobre el llamamiento de Mateo. Lucas dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, parece que fue sin esfuerzo. Pedro recalca sobre este dejándolo todo un tiempo más adelante en el ministerio de Cristo. Le dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tenemos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando leemos Romanos 8:17 y dice, siendo que padecemos con Él, ese padecimiento comienza en nuestro nacimiento en Cristo. Va muy profundo en su raíz. Que un creyente genuinamente llamado por Cristo tiene una negación al mundo inmediata. Tiene una relación de negación a los suyos inmediata. Mírenlo. Cristo, extendiendo este tema, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso no son textos fáciles, hermano. Ni son textos de que decimos, no pasa nada. Mi nieta Amy siempre nos está diciendo eso. No pasa nada, abuelo. No pasa nada. Dice, no pasa nada. Claro que pasa nada. Sí, pasa mucho. Preciosa es. Cuando pasa algo, que se le cayó algo, no pasa nada. Sí que pasa algo. Es preciosa. No, tú puedes decir que tu llamamiento en Cristo fue fácil. Fue sin costo. Fue sin dolor. Fue sin precio. Sin sufrimiento. No. No, la Biblia dice que perdés tu vida. Dejás todo. Cambias dirección. Estabas pensando en este siglo, en este mundo, en sus bienes. Y ahora en Cristo. Para mí todo lo que era ganancia lo tengo por basura para llegar a Cristo. Se pierde. Es tan grande lo que es Cristo y tan precioso que el intercambio parece ser sencillo. El mundo por Él. Sí. ¿Por qué no? Pero se pierde. Hay sufrimiento. Marcos. Ya lo leí. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Escuchen el comentario de Cristo en Mateo 10 a sus discípulos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Acá parece haber una paradoja. ¿No vino para traer paz? Sí, vino para traer paz. Pero ahora está hablando de su presencia en tu casa. Su presencia en tu corazón, en el ambiente de las tinieblas y luz. ¿Qué dice? No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Qué es esto, clase? Es uno cree y otro no. Uno ama y otro no. Uno es salvo y el otro no. Uno ha llegado al conocimiento de la verdad y el otro no. Y de repente tú frenas tu vida. Algunos han ido a ese extremo, ¿sabes? Que dejo mi carrera. Voy a empezar a servir a Cristo. Fue como Martin Lloyd Jones, que dejó el doctorado para ser pastor.
Era doctor, pero dijo, voy a dejar eso para ser pastor. No ganar más, seguramente ganar menos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que hasta vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Acá se produce una disensión en el hogar. Y luego Cristo añade, los enemigos del hombre serán no los de afuera, sino los de adentro, los de su casa. Tu mayor problema es con tu hija, con tu hijo. Tu mayor problema es con tu esposa, tu esposo, si no conocen a Cristo. Comienzan las disensiones y todo porque te identificaste con Cristo. Todo porque te uniste a Él, un mismo sentir, un mismo cuerpo. Y ahora sos de otro, le perteneces a otro. Y eso lleva un costo, lleva un precio, lleva un sufrimiento. Y Cristo expande sobre esto. En el mismo pasaje, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No voy a entrar a eso, hermanos, hoy. Pero habla mucho el Señor de esto. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, más el que pierde su vida por causa de mí. Y otro pasaje dice, y del Evangelio la hallará. Anote esto. Los sufrimientos comienzan en el principio de nuestro nacimiento en Cristo, pues que nacemos perdiendo lo nuestro, nuestras relaciones que están sin Cristo y sin Dios. Eso pasa. No creo que tengo que decirte eso, pero si hay cónyuges que son, uno es salvo y el otro no, sabes que eso pasa. Sabes que comienzan a tirar para lugares diferentes. Tú estás preocupado por la salvación de tu hijo y él está preocupado para que prosperen en este mundo. Y se produce una disensión. Y Cristo dijo, no vine a traer paz, sino disensión. Y esto es Cristo. Siendo que padecemos juntamente con Él. Él no vino a un mundo que lo amó, vino a un mundo que lo rechazó. Y tú estás igual. Cuando Él se introduce a ti, vives en este mundo que a Él lo odió. Y te empiezan a odiar a ti como lo odiaron a Él. Porque no eres diferente. Porque eres uno con Él. Y por llegar a ser uno con Él en tu conversión, y eres unido a Él, enseguida hay un estigma de rechazo. Tu confesión, tu amor por Cristo, tu deseo por Él, produce inmediato sufrimiento. Produce rechazo, produce menosprecio. Ellos, dice Pedro, les parece cosa extraña que no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cómo no te gusta bailar? ¿O cómo no te gusta ir acá? ¿O por qué no jugamos al juego al azar? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tanto la Biblia? ¿Y por qué tanto? Mi abuela, su esposo era ateo. Él literalmente tomaba un palo de escoba cuando ella estaba arrodillada y le pegaba en la espalda para que se levantara. Mi abuela no se levantaba. Ella seguía orando. Él tenía 4 hijos incrédulos y ella oraba por la salvación de ellos. 3 de los varones que mi mamá, mi abuela nos decía, eran ateos. Mi papá, sus 2 hermanos eran ateos. Los 3 terminaron siendo pastores. No dudo que Dios tuvo misericordia y oyó las oraciones de una mujer que no le tenía miedo al sufrimiento. Que si había que padecer, lo padecía. Lo sufría de rodillas. Entonces, hermanos, volvemos al tema. Padecemos juntamente con Él cuando nacemos en Cristo, pero padecemos juntamente con Él cuando le servimos. Escuchen las palabras de Cristo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, hablando Cristo de sí mismo, llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. En el servicio, escuchen ahora, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, pero ahora noten la siguiente frase, el enviado eres tú.
ni el enviado es mayor que el que le envió. Cuando estudian esto, o cual hice esta semana, las veces que él dice, mataréis a los que yo envié. Como él fue enviado del Padre, así os envío yo. Las mismas aflicciones, las mismas persecuciones. Juan 15, Cristo dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El siervo ya no pasa por nacimiento, ahora pasa por un discípulo que se conduce en el mundo sirviendo a Cristo. El siervo no es mayor a su Señor. Si a mí como Señor me hicieron esto, como maestro y como enviado del Padre me hicieron esto, a vosotros también. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuál es la relación? ¿Discípulo maestro? ¿Siervo Señor? ¿O enviado y el que envía? Por seguirle y por servirle hay una relación de sufrimiento contigo. Siendo que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Porque somos solo con Él. El siervo y el Señor. El maestro y el discípulo. El que envía y el enviado. Utilizó estos pasajes para aclarar. ¿Qué cosa iba a aclarar? Escuchen. Persecuciones venideras. Hablando Cristo de este tema. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La lista es larga, yo lo dejé ahí. Hermanos, piensen, sufrimos en Cristo cuando somos llamados, sufrimos con Cristo cuando servimos, pero sufrimos por Cristo por su causa. Hay varias conferencias que ponen este título, por su causa. Yo pienso en esto nomás, escuchen las palabras del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Yo hago una pregunta a clase esta mañana, que me pegó como un rayo estas semanas meditando sobre esto. Cristo dijo, me aborrecieron sin causa. El mundo, ¿por qué odió a Cristo? Cristo dijo, no hay causa. No le dio un motivo, no le dio una causa para que me odien. La causa la encuentra en la naturaleza depravada que tiene el corazón, que resiste la santidad de Dios. Pero naturalmente por lo que él hizo no había motivo ni causa de su odio y aborrecimiento. Él dijo, me aborrecieron sin causa. Pero no a ti. A ti le ponen una causa, Cristo la puso. Os aborrecerán por causa de mí. El odio que tiene el mundo contigo es por causa de Cristo. Y si no estás asociado a Él, si no te identificas con Él, si no hay unidad con Él, no te preocupes. El mundo ama a los suyos. Cristo dijo, el mundo ama a los suyos. Juan 15, 18. Por eso el mundo no os aborrece, porque el mundo ama lo suyo. Pero si el mundo os aborrece, no os extrañéis de esto, porque a mí me ha aborrecido primero. Ahora ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces entregarán a tribulación, matarán, seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí, del Evangelio. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios, en las sinagogas os azotarán,
delante de gobernadores, de reyes os llevarán por causa de mí. Seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Te preguntas, ¿no sufre el creyente? Lo único que estoy leyendo, hermanos, es Biblia. Yo no puedo tratar de torcer estos textos que digan algo diferente. ¿Por qué? Porque Romanos dice, siendo que padecemos juntamente con Él. Es una realidad. No podemos desviarnos de eso. ¿Se acuerdan de Hechos 5? Convinieron con Él llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, hablaban calladamente. Vengan a una reunión secreta. No le tenían miedo a la persecución. Veníamos hablando eso con Mauro cuando venía en el auto. ¿Cómo es que después que Pablo fue apedreado en Listra y lo levantaron los discípulos, volvió de vuelta al lugar donde fue apedreado? Está chiflado, tipo. Si a mí me apedrean en un lugar, no voy más. Volvió. No cesaba, dice, de enseñar. Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos porque me mandé una macana, porque me porté mal. No, estaba en la cárcel por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estoy donde estoy, por causa de Él. Los que estaban decapitados, ¿se acuerdan ustedes? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué sufrieron lo que sufrieron? Por causa de Cristo. No hay creyente que no tenga sufrimiento. Yo sé que vienen en distintas formas y colores, pero déjenme cerrar. El sufrimiento por su causa, el sufrimiento en su llamado, el sufrimiento en su servicio, pero ¿y qué del sufrimiento en su cuerpo? La iglesia. Esto creo que es uno de los temas más abundantes en el Nuevo Testamento. Pablo dice a los Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y acá viene la frase, por su cuerpo, que es la iglesia. Escuchen, Filipenses. Y este es Epafrodito por Pablo. Epafrodito estaba sufriendo por Cristo. Pero aquí hay una ilustración preciosa de yo por Lucas, o yo por Mauro, o Mauro por mí, o Lucas por mí, o Lucas por Augusto, o Lucas por Nahuel, o Nahuel por Augusto. Escúchenlo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Por mí. En Cristo está sufriendo por mí. Eso es por su cuerpo, que es la iglesia. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Sufro todo lo que estoy sufriendo por ellos. Sí, es por Él, pero es por su cuerpo que es la iglesia. Además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué hora es, Lucas? 47. Bueno, pensé que era tan temprano. 1 Corintios, le leo esto rápidamente. La lista de los sufrimientos de Pablo. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, los ángeles a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora.
Padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Pablo habla de eso en su segunda carta a los Corintios. Desnudos. Somos abofeteados. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, bendecimos. Padecemos persecución, la soportamos. Nos difaman, rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿De qué sirve servir a Cristo? Esto es servir a Cristo. Esto es servir. Esto es padecer juntamente con Él. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siendo gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo sufrimiento. Escuchen ahora, son ministros de Cristo, como si estuvieran los cuadros, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte mucho más. Muchas veces, en los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de toda mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y esta me parte en medio, en frío y en desnudez. ¿El Señor no lo estaba viendo cuando estaba padeciendo eso? Sí. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, o sea, que viene la unidad de espíritu del cuerpo de Cristo. Lo que Cristo sufre, yo lo sufre, lo que yo sufro, Él lo sufre. Quien se enferma, yo no me enfermo. Quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Es la unidad del espíritu. Tú dices, oh, por causa de Él. Escuchen, por su llamado, por su servicio, por su causa. Hermanos, por su cuerpo. Escuchen ahora, por causa de Él. Es por causa de Cristo que eres amado. Es por causa de Cristo que eres recibido. Es por causa de Cristo que eres perdonado. Es por causa de Cristo que eres justificado. Es por causa de Cristo que eres santificado. Es por causa de Cristo que eres adoptado. Es por causa de Cristo que eres sellado. Es por causa de Cristo que eres reconciliado. Es por causa de Cristo que obtienes misericordia, gracia, gloria. Y la lista es larga. Es por causa de Él que somos odiados por el mundo, amados por Dios, humillados por el mundo, exaltados por Dios. Sufrimos en el mundo, pero esperamos la gloria venidera. Desechados por el mundo, recibidos por Dios, maldecidos por el mundo, bendecidos por Dios. Y todo por causa de Él. Sí, de un lado tinieblas y del otro lado luz. Por causa de Él sufrimos, pero por causa de Él vamos a ser honrados. Todo por causa de Él. Entonces volvemos al texto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, les aseguro que cuanto más sufres, más te preparas para la gloria venidera. Pues ella está asociado al sufrimiento presente. Gozaos y alegraos, dijo Cristo, cuando os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Y acá viene el tema, porque grande es vuestro galardón
en el cielo. El que mucho sufre, mucho entrará a la participación de la gloria venidera. Déjame decirles esto para terminar, hermanos. Mi abuelo ha compartido, cuando estaba en Citibel, hace unos años atrás, veníamos hablando de este pasaje con Mauro en el auto. Lucas 7, cuando el Señor perdona a la mujer que le estaba lavando los pies. Y lo miró y le hizo una pregunta al fariseo. Le dijo, si un hombre tenía 2 deudores y a uno le perdonó 500 denarios y al otro 50, ¿quién va a amar más? Y bueno, Simón le dijo, el que ha sido perdonado más, obviamente. Y dijo, has respondido correctamente. Desde que yo entré a tu casa, ella no ha cesado de lavarme los pies, porque el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. ¿Saben cuándo yo fui perdonado, hermano? Tenía 6 años. ¿Saben cuándo fue perdonado mi papá? Cuando tenía 17. Yo sé que podemos remontarnos a la eternidad pasada y decir, la eternidad pasada todos fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Pero el conocimiento de mi pecado y la amplitud de su perdón hace a cuánto yo lo amo. Y hay algunos que aman más, porque se dan cuenta cuánto han sido perdonados. Y por eso, esa medida, ese fervor, esa entrega de un santo que siente que ha sido perdonado tanto, no puede amar menos, ama más. Ama más al Señor, ama más a su cuerpo. ¿Y saben quién es ese? Pablo. Pablo mostró que había sido perdonado mucho y amó mucho. Y le dijo a los corintios, aunque amándoos más, sea amado menos. Y hermanos, eso está paralelo al sufrimiento. Paralelo al sufrimiento. No todos los creyentes han amado igual al Señor. Todos son amados igual por el Señor, pero no todos responden igual en amor al Señor. Eso lo observamos.